Hola a todos de nuevo. Como continuación del vídeo anterior, si lo habéis visionado ya, en el que comentábamos cuál es el tratamiento que se realizan con los alumnos de altas capacidades de una forma general y una forma específica en dos países iberoamericanos, vamos a comentar ahora también cuáles son los factores más importantes en la identificación, diagnóstico, evaluación e intervención de otro conjunto de países como puede ser México, Perú, Colombia, etc. Vamos a empezar por Colombia. Las leyes que hacen mención a las necesidades educativas especiales, con énfasis en los niños con talento académico, en Colombia se demuestra que existe un esfuerzo por parte de los estamentos políticos por establecer pautas y normas en la educación de este sector de la población. La Ley General de Educación, Ley 115, que aprobó el Congreso de la República en 1994, recoge en su título tercero la referencia a la atención de forma específica a las altas capacidades. Legislación que posteriormente se ha complementado con una serie de artículos y decretos, de acuerdo, que lo que hacen es incidencia sobre cómo se tiene que identificar y cómo se tiene que intervenir. La política educativa hacia la que se ha orientado es parte de un sistema que compromete a educadores a acondicionar el currículum para niños excepcionales, para que se organice un ambiente adecuado y una formación integral, de modo que interactúen en el medio académico y social con los educandos que reciben la educación común. Todo ello sin perjuicio de que aquellos que sean objeto de un tratamiento curricular singular dirigido a desarrollar sus aptitudes y condiciones excepcionales se vean excluidos. Por lo tanto, es un sistema inclusivo. En Colombia se ha considerado que un superdotado es aquel que tiene una capacidad académica general, en tanto que el talento es una capacidad académica restringida a un dominio específico. Se considera, según la ley colombiana para las altas capacidades y las necesidades educativas especiales, distintas tipologías de talentos, que pueden ser científicos, tecnológicos y algunos subjetivos. Aunque esta clasificación no es la más usual que hay en la literatura para la detección de las altas capacidades, no se corresponde con ninguna teoría, como podemos observar las de Renzulli o la de Stenberg, etc., sobre cuáles son las teorías para detectar alumnos con las capacidades. Sin embargo, es la que se propone desde el Ministerio de Educación en Colombia. En cuanto a la identificación, se emplean criterios relacionados con las definiciones de los mismos. Por ejemplo, se considera un superdotado como alguien que obtiene resultados fuera de lo común en pruebas desarrolladas para medir su capacidad intelectual y predecir desempeño académico. Se cree que está relacionado con una capacidad académica general y que un individuo superdotado está definido por la posesión de tres conjuntos básicos de características estrechamente relacionadas, que si nos damos cuenta se corresponden con el modelo de los tres anillos propuesto por Renzulli en el año 78. Es decir, una capacidad intelectual superior a la media, un alto grado de dedicación a las tareas, es decir, dedican una gran cantidad de energía a resolver un problema concreto o una actividad específica. La perseverancia también es una característica de esta población, en ellos existe un afán siempre de logro excepcional y de superación. Y por último, altos niveles de creatividad. La unión de ambos talentos, de ambas concepciones, es lo que se nos denomina, o según denomina Renzulli, es lo que es un niño superdotado, un niño con alta capacidad. Se consideran tres estrategias para la identificación, complementarias entre sí. En Colombia se realiza una entrevista preliminar con padres y niños, luego se le aplican una serie de pruebas a los niños que potencialmente pueden ser de alta capacidad y posteriormente se hace cuestionarios a padres y profesores. Se considera que los indicadores adecuados para orientar la excepcionalidad son de tres tipos: por un lado psicométricos, con test de aptitud, cualitativo, las entrevistas, y pedagógicos, como funciones de desempeño y las guías educativas. La intervención de los alumnos identificados se propone llevar a cabo desde la aceleración, promoviendo al niño a cursos superiores acordes a sus capacidades. No obstante, en este caso el niño puede sufrir algún tipo de problema de interrelación de autoestima, sobre todo por la madurez cognitiva no por la madurez cognitiva, sino por la madurez emocional, por lo que se requieren procesos de readaptación permanente. Se estima que la identificación debe realizarse en niños siempre en educación primaria, no en niveles anteriores, y después, entre los 11 y 12 años, se debe realizar otra orientación hacia dominios específicos en función del desarrollo de su talento.
La potenciación de este tipo de alumnos se debe desarrollar entre los 13 y los 14 años, realizando un proceso de enriquecimiento dirigido a potenciar sus capacidades intelectuales, mediante un trabajo en un área determinada y bajo la supervisión de un tutor. Por lo tanto, la ley en Colombia establece cuándo y en qué etapas se debe realizar las intervenciones y qué tipo de atención e intervención se debe realizar en cada una de ellas. En Colombia hay pocas instituciones públicas que recientemente se estén organizando para la atención de estas poblaciones de estudiantes. De hecho, no existen centros específicos y, en general, la atención que se realiza dentro del aula. No existe una figura, como en Argentina, como la maestra integradora, no existe la cantidad de asociaciones o proyectos dedicados para estos niños estudiantes. La intervención de los niños de altas capacidades se realiza con una flexibilización y una aceleración del currículum, pero no establece ningún otro tipo de medidas correctoras ante posibles desviaciones. Ahora vamos a comentar otro de los países que son importantes, cuya legislación es la menos exhaustiva en este término, en estos temas de altas capacidades, pero sin embargo sí que hace una mención a que se debe realizar una actividad específica a cada niño o a cada estudiante en función de sus necesidades. Vamos a hablar de Chile. En Chile la educación especial se considera como una modalidad diferenciada de la educación general de tipo transversal, interdisciplinaria y caracterizada por constituir un sistema flexible y dinámico, que desarrolla su acción preferentemente en el sistema regular de educación, es decir, inclusiva dentro del aula, entregando servicios y recursos especializados a aquellos niños y jóvenes que presentan cualquier tipo de necesidad educativa especial, derivadas o no de una capacidad o de una alta capacidad. Por lo tanto, no se considera a los niños y jóvenes con talento como alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Las políticas de modernización de la enseñanza intentan atender a todos los niños de acuerdo a sus propias necesidades. Un niño con discapacidad o un niño con discapacidad no es un niño con una necesidad de educación especial, simplemente es un niño al que hay que adaptarle a él, como a todos los demás, un ritmo que persiga su formación y su aprendizaje. Se aprecia que el marco legal no considera explícitamente las políticas educativas relacionadas con el niños con talento, pero es posible percibir la importancia que la legislación chilena dedica a la atención a esta diversidad y está incluida dentro de un informe en el que se incluyen los objetivos fundamentales y contenidos mínimos establecidos por la legislación educativa que se pueden adaptar en función de los requerimientos específicos de cada establecimiento educativo. Por lo tanto, no existe una diversificación para la nomenclatura de las altas capacidades. Es decir, no existe esa conceptualización de la alta capacidad porque ya por ley cada niño se le tiene que aplicar un ritmo de aprendizaje propio a sí mismo. En cuanto a la identificación, ¿cómo se realiza? Pues básicamente por métodos cualitativos, que se ha utilizado es la nominación de los educadores, que consiste en que algún profesor de los niños, que en el colegio, observe características atípicas sobre el aprendizaje de estos estudiantes, de estos alumnos, con la tarea principal de mostrar o favorecer el interés por aprender más y que no solo se fije la calificación obtenida en las asignaturas, es decir, que el niño tenga un talento natural para el aprendizaje y que además tenga una necesidad por aprender más y por evolucionar en esa adquisición de conocimiento. Sobre la base de las características observadas por el maestro, este propone a los niños que más se destaquen y que consideren que tienen un talento por encima de lo normal, bien en una o en varias áreas de conocimiento. Este método ha sido usado por el Penta UC1, que es un sistema que luego hablaremos posteriormente, para evaluar y para adaptar las necesidades curriculares a los niños con talentos diferentes, no digamos ni altos ni bajos, con talentos diferentes, desde el año 2001 al 2004, en una etapa en la que se hizo un screening para preseleccionar a aquellos alumnos que podrían tener algún tipo de talento por encima de lo normal en cualquiera de las áreas: lógico-matemática, general, lingüística, lenguaje y escritura o ciencias sociales. Otra de las pruebas para la identificación que habitualmente se utiliza de forma de screening en Chile son los test de Raven, un clásico dentro de la evaluación y el diagnóstico de las altas capacidades, que determina la inteligencia general y que ha sido pertinente utilizarlo
en este caso, como a nivel internacional se utiliza, para poder aplicarlo simultáneamente a varias personas de diferentes edades. Las ventajas que representan el test de Raven frente a los Wechsler es que estos últimos bien tienen que venir adaptados para cada una de las etapas educativas, mientras que el test de Raven pues, se puede aplicar simultáneamente a personas con distintas edades y en varias etapas. En este caso, se ha correspondido a un alumno. Este proyecto que hemos comentado que se llama Penta-UC se realizó entre alumnos de 10 y 16 años de edad y durante los años 2001 y 2004. Se consideró pertinente que cualquier alumno que obtuviera al menos un percentil 75 dentro de los test de Raven era potencialmente un alumno de alta capacidad. Fuera, digamos, el criterio que se utilizó dentro de este screening. En cuanto a la intervención, pues en Chile, de entre los tipos de programas para la atención a los niños con talento, se ha optado por el de enriquecimiento debido a las ventajas que representa y sobre todo los estudios que se han realizado, como Renzulli y Reis en el año 97, que destacan que el enriquecimiento es la mejor manera de hacer intervención, no tanto como la aceleración educativa. Pues bien, dentro de este marco de la intervención, diremos a modo de resumen en Chile que a pesar de que Chile no tiene una legislación específica sobre niños con talento, sino que cada alumno debe recibir la atención en función de su ritmo de aprendizaje, tampoco existe distintas maneras de elaborar una intervención. No existe una legislación para la intervención, sino simplemente es enriquecer el currículum dentro del aula, delegando toda la responsabilidad en el profesor. Vamos a pasar ahora a otro país iberoamericano que también tiene una legislación específica para los alumnos con altas capacidades. Diremos que en México no existe un consenso conceptual respecto a lo que se denomina población con capacidades y aptitudes sobresalientes. Algunos la consideran como sinónimo de talentoso y de superdotado, otros la conceptúan como diferente de la superdotación y otros simplemente prefieren hablar de altas capacidades. En 1993, la Ley General de Educación, aprobada por el Congreso de México, en su capítulo cuarto dice: del proceso educativo, dice, de los tipos y modalidades de educación, precisa en su artículo 41, la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquellos alumnos con aptitudes sobresalientes. Básicamente, al margen de esto, no existe ningún otro tipo de referencia a la alta capacidad. Este tema de la alta capacidad es retomado a partir de un programa que tuvo una duración de 5 años, en un lustre de 2001 a 2006, que se denominó Programa Nacional de Educación. Y dentro de su apartado de política de expansión de la cobertura educativa y diversificación de la oferta, se señala en una de sus líneas de acción establecer lineamientos para la atención a niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes. Y como una meta, diseñar un modelo de atención dirigido a estos niños con estas aptitudes excepcionales. ¿Cómo se realiza la identificación? Pues bien, se utiliza en México. La identificación de alumnos con altas capacidades se realiza aplicando diversos instrumentos a todos los alumnos de los grupos regulares que serían atendidos y que la duración aproximada que se realizó sobre aplicar esos instrumentos era de 2 meses. La selección se efectuaba a través de los siguientes instrumentos: cuestionarios sociométricos, una adivina quién es un modelo de cuestionario sociométrico para establecer este screening de sobre altas capacidades, luego utilizar las escalas de Renzulli y Hartman, las calificaciones escolares como una medida de rendimiento académico, entrevistas con los padres y elaborando una ficha familiar, los cuestionarios de intereses y las autonominaciones de las que hablamos al inicio. Estos instrumentos son fundamentalmente cualitativos, con un margen de subjetividad por parte del que las contempla y del que los califica. Por lo tanto, no se realizan con métodos objetivos para evaluar la inteligencia. ¿Cómo se realiza la intervención? La intervención en México se centraliza en el Programa de Capacidades y Aptitudes Sobresalientes denominado CAS, que desde sus inicios la atención de estos alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes se ha llevado a cabo bajo el concepto de excepcionalidad o alumno brillante definido por Renzulli.
El objetivo de este programa CAS era desarrollar al máximo las potencialidades de los alumnos y proveerlos de experiencias enriquecedoras, tanto académicas como científicas y culturales. Este programa se realiza con niños de 5 a 12 años de edad, de tercer grado de preescolar y educación primaria de las escuelas, en las aulas denominadas precisamente CAS, como el nombre del programa. Este programa tenía como objetivo de trabajo que los alumnos llegaran a realizar actividades de investigación de problemas reales, así como producción y expresión creativa a través del desarrollo de sus talentos. El concepto de alumno que subyacía era el de sobresaliente, que es un reflejo de la teoría de los 3 años de Renzulli: compromiso con la tarea, creatividad y habilidad por encima de la media. Por último, vamos a hacer referencia al último país iberoamericano en el que nos vamos a centrar y ver cómo se trata el tema de las altas capacidades va a ser Perú. En Perú, en el año 1983, se promulga la Ley General de Educación 23.384, que establece en su artículo 68 de forma explícita la atención a la educación especial, a ambos extremos de esta diversidad educativa, tanto la discapacidad como la alta capacidad. La educación especial es la modalidad destinada a aquellas personas que por sus características excepcionales requieren una atención diferenciada. Comprende tanto a quienes adolecen de deficiencias, bien sean mentales u orgánicas, o desajustes de conducta social, como aquellos que muestran condiciones sobresalientes. El Estado estimula y apoya la educación especial, es lo que dijo el Ministerio de Educación en Perú en el año 2003. Sin embargo, con la controversia que hemos indicado al principio sobre distintas concepciones de que es un alumno con sobredotación, alta capacidad, talentoso, genio, precoz, en Perú el niño talentoso se define como un niño excepcional debido a capacidades sobresalientes que sobrepasa significativamente la media de inteligencia normal dentro de su ámbito de referencia. Por ello, se establece la necesidad de brindarle atención especial. Sin embargo, debido a que por muchos años la educación pública peruana siguió una política masiva, no logró brindar atención adecuada a estos alumnos que puedan ser identificados como talentosos o alumnos con talento. Los esfuerzos realizados por la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación para sensibilizar a la comunidad peruana sobre la importancia de la atención a niños y jóvenes con talento ha hecho posible que la nueva Ley de Educación aprobada en el año 2003 establezca lo siguiente: la promoción de programas educativos especializados para los estudiantes con talento, a fin de lograr un desarrollo pleno de sus potencialidades y habilidades. Establecimiento de un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso o la continuidad de los estudios de aquellos que destaquen en su rendimiento académico y no cuenten con recursos económicos para cubrir los costes de su educación. El reconocimiento de que los niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos son sujetos directos de la acción de la educación básica especial y que su educación se imparte con miras a su inclusión en aulas regulares sin perjuicio de la atención complementaria y personalizada que requiera. Sobre este marco normativo se espera ir desarrollando acciones necesarias a nivel de entidades locales y entidades regionales para brindar a los niños y jóvenes talentosos la oportunidad de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, los métodos de identificación utilizados en Perú se corresponden a las diversas propuestas sugeridas por la comunidad internacional. De hecho, siguen las recomendaciones del profesor Turón, catedrático de la Universidad de Navarra, y además se pueden agrupar en 3 categorías que se denominan psicométricas, de rendimiento y de conducta. Dentro de los recursos psicométricos se utilizan test de inteligencia habituales, ¿de acuerdo? Es decir, el uso de un test de inteligencia pues para como una elaboración a priori de la inteligencia de los niños. Sin embargo, los resultados de estos test deben ser complementados con datos adicionales para disminuir el error de identificar falsos positivos y falsos negativos, según recomienda Turón en un artículo del año 1998. Posteriormente, también la evaluación del rendimiento o actuación académica. Algunos centros educativos que poseen programas de intervención pedagógica con niños talentosos tienen en cuenta el rendimiento académico del mismo. No obstante, es una cuestión que debemos tratar
y debemos ser conscientes desde el inicio que a un alumno superdotado no se le debe presuponer desde el inicio un buen rendimiento académico. De hecho, no existe una correlación estadísticamente suficiente entre superdotación y rendimiento académico alto, siempre y cuando no se haya realizado una intervención previa. En los primeros grados de la educación primaria se toma como referencia los estándares alcanzados en comunicación integral y pensamiento lógico-matemático dentro de estos niveles de alto rendimiento, y en los grados mayores se incluyen, además de los anteriores, conocimientos en ciencia, historia general y otros más. Ese es el caso, por ejemplo, del Centro Educativo Estatal Alfred Binet, de una ciudad, que tiene entre sus criterios de admisión a su centro no solo los resultados de la prueba de Bachelor, que es el test de inteligencia, uno de los más habituales, sino también una evaluación pedagógica centrada en el logro de conocimientos que han elaborado. El análisis de los procesos de aprendizaje, que sería como la última de las etapas, se tiene en cuenta la habilidad del alumno para aprender cómo hacer las cosas, para planificar qué hacer y cómo hacerlo, y realizar realmente aquello que ha aprendido y planificado. Se complementa buscando información en los trabajos habituales del alumno y en la opinión que tienen sobre él sus compañeros y profesores. Por lo tanto, sobre estos tres ejes es donde se realiza la identificación de los alumnos de altas capacidades en Perú. La intervención, la última etapa y de las más importantes para el adecuado estímulo de los alumnos. Las experiencias en educación del talento son diversas, las hemos agrupado en dos bloques. Existen aquellos centros de gestión pública y los centros privados o instituciones particulares. En el primero de ellos, donde las experiencias son en aulas de gestión públicas, hay tres niveles de intervención. En el primero de ellos se agrupa las experiencias que se realizan en los programas de fomento del talento y la superdotación del Ministerio de Educación de Perú, que tienen como finalidad promover acciones para que se observen conductas de superdotación o talento a través del desarrollo de programas de enriquecimiento curricular en las aulas de los centros educativos. Han sido nominadas como primer nivel de intervención, caracterizadas por trabajar en aulas regulares, inclusivas, desde la estructura curricular vigente, con un enfoque de enriquecimiento bajo el modelo propuesto por Renzulli. Se escogió este modelo porque permite la aplicación del programa de enriquecimiento, en el modelo de tipo 1, a todos los alumnos de las aulas regulares y así fomentar en ellos el emerger de conductas de talento y superdotación. Fueron dos las convicciones de fondo que guiaron este trabajo y hacerlo de esta manera. La primera, que la superdotación es una condición que puede ser desarrollada y no es algo mágico concebido por una persona. La segunda, que se manifiesta en diferentes momentos y bajo diversas circunstancias. El segundo nivel de intervención se corresponde a programas extracurriculares que brindan formación a los niños y jóvenes que han sido identificados como talentosos. En esta modalidad está el programa de atención educativa para niños con facultades talentosas y sobresalientes, por ejemplo, de la ciudad de Lima. Una experiencia que debe adecuarse a los lineamientos que establece la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación y realizar investigaciones que permiten corroborar los logros que alcanzan a través del desarrollo de los programas. La Unidad de Educación Especial del Ministerio tiene entre sus próximos planes futuros, la creación de centros de recursos que puedan desarrollar programas extracurriculares para los alumnos talentosos y superdotados, que evidentemente hayan sido identificados en los centros pilotos. El tercer nivel se corresponde a los programas de inmersión o centros educativos específicos para niños y jóvenes identificados como talentosos. Por lo tanto, se trataría de aulas exclusivas. Sería simplemente centros en los cuales solo podrían ir niños que estén identificados como talentosos o superdotados. En el bloque de las experiencias, realizadas en centros educativos e instituciones particulares, es decir, centros privados, podemos diferenciar dos niveles. Por un lado, son escasos los centros educativos particulares que desarrollan programas de enriquecimiento curricular, orientados a brindar un apoyo a los niños con talento, acorde a sus necesidades, ¿de acuerdo? Hay experiencias, como los colegios Reina del Mundo o León Pinelo, pero que es preciso investigar a los procesos de un desarrollo mayor. Por último, decir, como conclusión, después de
todo, digamos, la visión que hemos hecho de distintos países, ¿de acuerdo? ¿A qué conclusión podemos llegar de cara a establecer y elaborar un programa de enriquecimiento educativo? ¿Cómo se tiene que realizar la identificación? ¿Cómo se tiene que realizar el diagnóstico? Nuestra experiencia nos dice que no existe una postura común en las teorías que desarrollan cuando un niño se dice ser o no ser superdotado o de alta capacidad. Tampoco existen distintas formas de identificación, no existen distintas formas, existen distintas formas de evaluación, existen distintas legislaciones, distintas clasificaciones, existen distintas formas de intervención. Algunos apuestan por las aulas inclusivas dentro del aula, otras legislaciones apuestan por las aulas exclusivas con centros específicos. Quizás aquí el hecho más importante que tenemos para tomar una decisión es: se debería evaluar todas y cada una de estas acciones y en función de su mayor, en un estudio longitudinal, en función de su mayor o menor logro, actuar cuáles son las políticas más adecuadas con el fin de promover, estimular y en la mayor medida evitar el fracaso escolar, puesto que existe una máxima que dice que todo el talento que no se cultiva se pierde. Si no somos capaces de actuar de cara a este tipo de alumnos de alta capacidad en la forma y en la medida que se requiere, estamos perdiendo un talento que jamás podemos recuperar. Gracias.